Buenas noches. Bueno, el domingo que viene tenemos acto eleccionario, pero más allá de que alguno tenga que viajar para votar en su respectivo pago, las actividades las vamos a tener igual. Así que traten de votar en un horario distinto al de las reuniones, así después podemos estar juntos. Muy bien, están pasando todavía unos chicos ahí, pero estaba recordando hace un poco, en mis épocas de estudiante, ya hace más de 10 años, sí, más de 10, tenía un profesor de una materia, creo que era de matemática, algo así, que después de dar una explicación de alguna cosa media complicada, se daba vuelta a la clase, preguntaba, bueno, ¿alguien tiene alguna duda? Entonces, frente al mutismo total, silencio sepulcral de la clase, decía, o entendieron todo o no entendieron nada, ¿no? Porque, claro, la lógica detrás de esa afirmación es, se acaba de explicar algo complicado, si no hay ninguna pregunta es porque quedó todo tan claro que no hace falta hacer ningún agregado, o está todo tan confuso que no sabe ni por dónde arrancar a preguntar. Y cuando escuchamos explicaciones complicadas de algún teorema, alguna demostración o algún asunto difícil, es normal que no entendamos. Ahora, es raro que esto pase, que estas dificultades las tengamos en comprender cuando los conceptos son relativamente sencillos o fáciles. Y yo quisiera que pensemos un poquito en un concepto bíblico que es crucial en toda la enseñanza de la Biblia, que es el concepto de la gracia. Este es un mes especial para hablar de la gracia, porque el 31 de octubre siempre se cumple un aniversario más de aquel día en que Martín Lutero clavó las 95 tesis con las que denunciaba algunas cosas de la Iglesia Católica que él veía mal en ese tiempo, que fue como el inicio, lo que se reconoce como el inicio de la Reforma Protestante, todo un movimiento teológico que buscaba el regreso de la fe a las Escrituras. Y bueno, dentro de todas sus observaciones y sus críticas, había como 5 pilares fundamentales de los que él estaba seguro y quería dejar claro para todo el mundo, ¿no? Que son los que se conocen como las 5 solas, todos los 5 afirmaciones que tienen esa palabra sola o solamente, porque estaban en latín, ¿no? Solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Pues yo estuve pensando estos días por varios pasajes que me tocó leer en la gracia, ¿no? Esta es una de las palabras más importantes de la Biblia y es un término interesante porque antes del Nuevo Testamento, la palabra obviamente ya existía en el idioma griego, que fue el que se escribió el Nuevo Testamento, pero era una palabra que se usaba relativamente de manera común para hablar de la bondad o el favor de una persona hacia otra. Pero cuando los escritores del Nuevo Testamento la usaron, le dieron como una vuelta de tuerca y la convirtieron en un concepto mucho más profundo y más importante. Sigue siendo una actitud favorable, pero pasó a describir el favor de Dios para los seres humanos, ¿no? La gracia tiene que ver con el favor inmerecido de Dios hacia los seres humanos. Se cuenta que en cierta ocasión había un grupo de pensadores cristianos y filósofos reunidos en un lugar, estaban charlando, una charla informal, tratando de determinar si había una contribución especial de la fe cristiana al mundo, ¿no? Se estaban preguntando esto, ¿hay algún concepto de la fe cristiana, de lo que creemos los hijos de Dios, que sea diferente a las demás religiones o a las demás credos, sean cuales sean? Y habían estado pensando en algunos, como la encarnación, ¿no? La resurrección y otras cosas, pero no le encontraban la vuelta porque muchas de estas cosas están presentes en otros cultos, en algunos mitos u otras creencias. Entonces entró un autor conocido por algunos que se llama C.S. Lewis,
un gran pensador cristiano, y ya que estaban le hicieron la pregunta: ¿hay alguna contribución especial, exclusiva del cristianismo? Y él dijo: sí, la gracia, ¿no? Y efectivamente, la gracia es un concepto que no se encuentra en otros credos. Esta idea, esta noción de que el amor de Dios llegue a las personas de manera incondicional y gratuita para el que la recibe, no tiene otros ejemplos. No existe en otro pensamiento. La gracia es una idea de Dios. No tiene nada que ver con ninguna idea que nosotros pudiéramos haber pensado. Nosotros los seres humanos tenemos un concepto que se basa en remuneraciones, ¿no?, en premios y en castigo. Nuestra forma de pensar y de actuar es que si alguien hace lo bueno, ¿qué tiene que pasar? Tiene que ser recompensado. Y si alguien hace lo malo, tiene que ser castigado. Pero la gracia no funciona así. La gracia se extiende a las personas sin importar lo que hayan hecho. Sin importar lo que hayan hecho. La gracia es incondicional. La gracia es gratuita para el que la recibe. La justicia es dar a cada uno lo que se merece. La gracia es dar a alguien lo que no se merece. Y Dios es un Dios de gracia. Eso no quiere decir que Dios no sea justo, sino que Dios extiende esta bondad, este favor inmerecido a cada uno de nosotros. La gracia abarca todas las esferas de la vida, ¿no? La Biblia dice que la salvación es por gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que muchos capaz pueden saber de memoria, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no es por obras o no por obras, para que nadie se gloríe. Y nosotros acá, cuando abrimos la Biblia y predicamos el Evangelio, enfatizamos este aspecto: la salvación es de Dios. El que hizo la obra de la redención es el Señor, que desde antes de la fundación del mundo había determinado que su Hijo naciera en este planeta, viviera sin pecado en el mundo para llegar a ofrecer su vida en la cruz. Y la sangre derramada del Señor, su vida puesta a nuestro favor, es lo que nos permite reconciliarnos con Él. Nuestros pecados son perdonados porque la gracia de Dios lo permite. Nosotros podemos acceder a la salvación solamente por la fe, como dice el texto, en base a una obra que se hizo a nuestro favor, que fue la obra de la cruz. Pero también, no solamente la salvación es por gracia, sino también la santificación o el andar del creyente en la vida, conforme a la voluntad de Dios, es por gracia. Hay otro texto, de muchos textos que podemos elegir, en la carta de Tito, o que escribe Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 11, que dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cuando creemos en Jesús como Salvador personal, la Biblia dice que nosotros somos transformados, somos creados de nuevo. Si alguno está en Cristo, dice Pablo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El Espíritu Santo de Dios nos une al Señor y pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y delante de Dios nosotros ya somos santos, porque estamos colocados en Cristo. Ahora, la vida cristiana demanda una práctica de la santificación. Es decir, que nosotros, como dice este pasaje, tratemos de vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente, alejándonos de las cosas que Dios dice que nos hacen mal, que son pecado, y buscar lo que Él quiere. Ahora, esta clase de vida, la vida que agrada a Dios, no se puede vivir en base a esfuerzo humano, a disciplina religiosa, sino que tiene que ser vivida en el poder del Espíritu de Dios. Para poder vivir como Dios quiere, yo tengo que dejar que el Espíritu de Dios produzca en mí su fruto. Eso es una obra de la gracia de Dios. Yo no me puedo salvar por la gracia y santificarme haciendo cosas. Tengo que dejar que Dios sobre mi vida para que transforme mi ser, mi manera de pensar y de actuar para buscar la santidad.
la salvación, la santificación, el servicio, es por gracia. En las reuniones de los miércoles estamos compartiendo cómo administrar, como ya lo vimos eso, los dones o estas capacidades espirituales que Dios nos da para que nosotros podamos servirle y edificar su pueblo y que otros conozcan al Señor y que puedan aprender más de Él. Estas capacidades que Dios da son también un reflejo de la gracia de Dios. Ninguno de nosotros merece nada del Señor, pero Él, además de darnos vida eterna y además de darnos perdón de pecados, nos regala estos dones espirituales para que nosotros podamos servir a Dios y también al prójimo. Así que todas las esferas de la vida están alcanzadas por la gracia y también nuestras relaciones, la forma en que nosotros nos comportamos y nos tratamos entre nosotros tienen que estar gobernadas por la gracia. Jesús decía en el Sermón del Monte que el verdadero mérito o el verdadero desafío para los que somos hijos de Dios no es amar a los que nos aman o saludar a los que nos saludan, porque ese comportamiento es el que cualquier ser humano podría llegar a tener. Hacer el bien a los que le hacen bien está perfecto, pero no agrega nada a lo que cualquiera podría hacer. ¿Qué es lo que nos distingue o nos debería distinguir de una persona más o menos buena? Que no sea perversa, que no pague mal por bien. Dice Jesús que si nosotros somos capaces de responder con bondad, incluso a los que nos hacen mal, a los que nos ultrajan y nos persiguen, entonces vamos a ser como nuestro Padre, que es un Dios de gracia, que hace salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos, porque extiende su gracia a todos. En Mateo capítulo 10, versículo 8, Jesús dice, de gracia recibisteis, tienen que dar de gracia, ¿no? Tratar a los otros, no de la manera en como ellos nos tratan a nosotros, sino de la manera en que Dios nos trató. Y quiero pensar un poquito más en eso. Vamos a leer un pasaje en Mateo capítulo 18. Ahí en Mateo 18 Jesús está hablando acerca de las ofensas y de cómo tratar una ofensa que alguien ha recibido. Pero yo me quiero ir al versículo 21. Jesús dice ahí, bueno, si alguien tiene una ofensa y otra persona contra otra, establece como una serie de pasos para buscar la reconciliación, el arreglo entre dos personas. Primero una charla íntima, después buscar algunos testigos y finalmente una confrontación delante de toda una congregación. No vamos a mirar eso hoy. Vamos a pasar a la pregunta que hace Pedro en el versículo 21. Porque Pedro, después de esa explicación del Señor de cómo hay que perdonar al hermano, tiene esta duda totalmente razonable. Versículo 21 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7, Pedro, como dicen, adelanta opinión, ¿no? Es como que ya da una posible respuesta. Y Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué quería decir Jesús acá? ¿Cuánto es 70 veces 7? 7 por 70, 490. ¿No? ¿Qué estaba diciendo, Señor, acá? ¿Que el límite del perdón tenía que ser 490? Otro dice, no, lo que está diciendo el Señor es que es 7 a la 70, ¿no? Esto para los que saben un poco más de matemática es una potencia, 7 elevado a la 70. Ese número es un número escandaloso que se escribe como con 60 dígitos, ¿sí? No se puede ni pronunciar. Pero estaba diciendo el Señor que hay una cifra a la cual se pueda llegar y a partir de ahí no perdonar más. No importa cuál es el número, porque en realidad lo que el Señor estaba diciendo es que no hay un límite para el perdón, que el perdón tiene que ser algo que se tiene que ofrecer siempre, porque la gracia es esa, la gracia perdona siempre. ¿Se lo merece el que es perdonado? No se lo merece, pero no importa eso, importa que nosotros, si fuimos perdonados por gracia, respondamos con gracia, perdonando siempre. Ahora, alguien podría decir, bueno, entonces ¿para qué
está toda la parte anterior, hace todo ese procedimiento, dice, bueno, si alguno peca, habla con él, después llama a otros testigos, ¿por qué no decís, bueno, perdonalo y listo? Y es interesante pregunta. El tema ahí es que en esta relación de ofendido y ofensor hay dos partes, ¿no? Está el que ofende y está el que es ofendido, obviamente. Si nosotros tenemos la responsabilidad, si somos los que recibimos la ofensa, tenemos la responsabilidad y la obligación, podríamos decir, en base a lo que la Biblia nos enseña, de perdonar. La Biblia dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, quítense de vosotros toda amargura, ira, enojo, maledicencia y toda malicia. Más bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios los perdonó a vosotros en Cristo, ¿no? Y noten que cuando uno perdona, se quita de arriba, saca de arriba una mochila pesada de un montón de actitudes que son negativas para sí mismo. Así que cuando nosotros perdonamos, nuestra parte ofendida perdona, se libera de todas esas cosas que son muy dañinas para nuestra propia vida y también para las personas que nos rodean. Pero hay otra parte más en la ecuación, que es el que ofende. Y lo que está enseñando Jesús acá, de esta práctica de buscar la confrontación con el ofensor, es porque también se necesita que la persona que ofendió reconozca que esa actitud estuvo mal por su propio bien, para que él también pueda sentirse perdonado y liberado de esa carga. Nosotros no vamos a hablar de eso hoy. Yo quiero concentrarme, seguir la línea del perdón, del que tiene que perdonar, de la persona ofendida. Para el perdón no hay límite. No hay 490 ni 60 trillones, no importa eso. No hay límite, ¿no? Dice Pablo cuando escribe 1 Corintios capítulo 13, este concepto: el amor no lleva la cuenta del daño recibido, ¿no? El amor no lleva la cuenta del mal recibido. El amor no guarda rencor, dice otras versiones. Es decir, no hay un cuaderno donde uno anota y va tachando cuadraditos hasta que llega a un límite. El amor, la gracia, siempre son capaces de perdonar. Ahora, este es el concepto. Este es el concepto. La gracia perdona siempre. Y frente a este concepto, frente a esta explicación, podríamos pensar que el universo se divide en dos grupos: los que entienden todo o los que no entienden nada. Y vamos a ver dos ilustraciones que nos hablan de estas dos realidades. Primero, el primer grupo lo vamos a encontrar en una historia que Jesús cuenta inmediatamente después a esta pregunta de Pedro, que es la que tenemos ahí, la parábola de los dos deudores. Ustedes recuerden que siempre que hay una parábola del Señor, para poder entender realmente lo que Jesús quería decir, hay que ver por qué contó la historia, ¿no? Hay una ocasión, una razón por la cual Jesús establece o cuenta la historia. Acá claramente tiene que ver con esta pregunta de Pedro acerca del límite del perdón. Entonces Jesús cuenta esta historia. Dice el versículo 23 de Mateo 18: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y a todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Versículo 28, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciéndolo él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagara su deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le refirieron todo a su señor lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía.
así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. ¿No? La historia es bastante clara por sí misma. ¿Sí? Hay dos personas que deben cosas, y ninguno de los dos puede pagar, pero las similitudes de la parábola van hasta ahí. Tenemos el primer deudor que se nos presenta, que dice el texto debe 10.000 talentos. Para nosotros no nos dice demasiado eso, podemos imaginar que es una cifra grande, pero bueno, ¿cuán grande es? Interesante pensar en eso, ¿no? Un talento era una medida, un peso, generalmente de oro, de algún metal valioso, que equivalía a 6.000 denarios. Y el denario equivalía al jornal de un obrero, ¿no? Una persona que trabajaba en el campo en alguna tarea ganaba un denario por día. Así que si uno hace unas cuentas, el primer deudor le debía a su rey 60 millones de días de trabajo. 60 millones de días de trabajo. Si quieren pensar, son 164.384 años, trabajando todos los días, sin licencia y sin fines de semana. La súplica de este hombre, ¿no? Esa súplica que decía, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo, era absurda, ¿no? Era impresentable, no había forma humana de que una persona pudiera cubrir semejante deuda. Ahora el Señor está usando una figura del lenguaje que se conoce como la hipérbole, es una exageración, porque el Señor quiere justamente marcar un contraste. Este primer siervo tenía una deuda absolutamente imposible de cancelar. Ni en una vida, ni en 2 vidas, ni en 100 vidas. Sin embargo, ante la súplica, el rey es movido a misericordia y lo perdona. Le condona la deuda, deja de ser un deudor, como cantamos en la cena del Señor. Pero eso no es una cuestión así nomás, porque cuando alguien tiene una deuda y la cede, desiste de cobrarla, no es que sale gratis, ¿no? Sale gratis para el que no la tiene que pagar, pero el deudor es el que asume el costo. Y esa parte de la historia es una ilustración asombrosa de lo que el Señor Jesucristo hace con nosotros. Tiene mucho que ver con nuestra experiencia. Nosotros somos los deudores que no podíamos pagar nuestra deuda, porque la culpa de nuestro pecado generado contra Dios era de tal dimensión que no había ninguna cosa que nosotros podamos hacer para pagarla. Nadie puede cancelar la deuda de su pecado. Ninguna de nuestras obras sirve delante de Dios para que nosotros podamos justificar. De manera que delante de Dios estábamos como este hombre, quizás suplicando que nos tengan paciencia, que vamos a hacer algo, pero en realidad no podíamos hacer nada. La única solución para librarnos de la deuda era el perdón. Un perdón ejercido por parte del Rey, por parte de Dios, de su gracia asombrosa. Y eso fue lo que pasó. La Biblia dice que en la cruz el acta de los decretos que nos era contraria fue clavada allí y ya no corre más. Nosotros, como dice la canción, ya no somos deudores, no porque un día hicimos valer algún derecho que teníamos o porque teníamos un mérito para poner arriba de la mesa, sino porque el que nos tenía que cobrar pagó por nosotros. Costó nuestro perdón la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Por eso decíamos, la salvación es por gracia. Y si alguien la quiere recibir, ese perdón de Dios, tiene que acceder a ese perdón por medio de la fe en Jesús. Así que este hombre, que debía 60 millones de días de trabajo, salió de aquel lugar perdonado. Y si la historia terminara ahí, sería una historia asombrosa de la gracia de Dios. Pero no termina ahí. Dice que este hombre sale a la calle y se encuentra con otro, que es un consiervo. Ahí ya nos marca una diferencia. Recién estábamos hablando de la deuda que tenía un hombre con su superior, con su señor, con su rey. Acá este se encuentra con otro de su mismo rango, otro compañero de trabajo, que le debe, dice ahí, el equivalente de 100 días de trabajo, unos 3 meses de trabajo, ¿no? Las cifras no tienen absolutamente ninguna comparación. 3 meses de trabajo puede ser una cifra importante, pero no es nada que no se pueda lograr. Sin embargo, ante las mismas palabras,
¿no? Porque si ustedes leen el pasaje se van a dar cuenta que lo que dice el segundo deudor al que había sido perdonado es lo mismo que él acababa de repetir hace un instante. La misma súplica, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Sin embargo, este tipo que había recibido ese perdón de su deuda absolutamente impagable, cuando le piden a él que perdone, se niega. Y tiene una actitud dura, una actitud mezquina, y no escucha nada y hace que pongan a esa persona en la cárcel. Se había librado él de ir a la cárcel, él y toda su familia para siempre. Pero cuando alguien le pidió perdón a él no fue capaz de perdonar y mandó a este hombre que le debía a la cárcel. Los siervos que vieron eso, obviamente fueron a contarle al Señor, que lo mandó llamar a su presencia y se puede ver el enojo, porque lo dice explícitamente, y la indignación de este rey, en esa pregunta tan tremenda que hace. Toda esa deuda que te perdoné, ¿no tendrías que haber tenido misericordia del otro, de tu consiervo, como yo tuve misericordia contigo? ¿No tendrías que haber mostrado gracia con tu consiervo, así como la gracia se te mostró a vos? Y noten que no hay una respuesta. Y que tampoco el Señor, aquel Señor espera una, porque no había nada para decir. Así que le mandó a la cárcel para que cumpliera su condena. Ahora, la pregunta de ese rey no solamente es para aquel hombre de la historia, sino es para cada uno de nosotros, porque Pedro había hecho una pregunta que tenía que ver con la capacidad o la cantidad de veces que podemos perdonar a otra persona. Y el Señor está respondiendo con esta parábola. Tenemos que poner el límite de nuestro perdón en comparación con el perdón que se nos dio a nosotros. Toda aquella deuda que se nos perdonó. ¿Cuándo lo que nos va a deber otra persona? ¿Cuándo la ofensa que nosotros podamos recibir de otra persona va a superar en gravedad y en intensidad la que nosotros teníamos con nuestro Dios? Si eso llega a pasar, ¿no? Si un día alguien nos ofende más de lo que nosotros ofendimos a Dios, entonces capaz que podríamos decir, bueno, hasta acá perdoné. Pero es imposible, es imposible. Por tanto, esa pregunta es para nosotros. Toda aquella deuda que te perdoné, ¿cómo no podés tener misericordia de tu hermano? Este primer hombre de la parábola está en el grupo de los que no entendieron nada. Como no había sido capaz de calibrar el perdón tremendo que acaba de recibir, no fue capaz de replicarlo con otros. Realmente nos deja un sabor amargo, un sabor triste en la boca, porque claramente vemos la injusticia de lo que pasó. Aquel que fue perdonado no fue capaz de perdonar. Pero más triste sería si, además de ser un personaje de una ilustración, puede ser el caso de alguno de nosotros acá, que habiendo sido perdonado por Dios y habiendo sido liberado de una deuda que le condenaba al infierno y le alejaba para siempre de Dios, se vea incapacitado de perdonar a alguien que le ofendió a él. No entendiste nada. Pero hay otra parte. Está el grupo de los que entendieron todo. Y para ver esto, quiero pensar brevemente en algunas cosas que le pasaron a José, patriarca de la Biblia, el penúltimo hijo de Jacob, fundador del pueblo de Israel. José, seguramente muchos conocen la historia, no podemos detenernos demasiado en los detalles porque es bastante extensa, pero sí vamos a marcar algunas cosas para ayudarnos a reflexionar en este tema de la gracia y del perdón. José nació en una familia complicada, ¿no? Una familia disfuncional, dirían ahora, porque estaba el papá, ¿no? Y estaba la mamá de José, pero aparte había otras mamás, porque el padre en esa época tenían varias esposas y varios hermanos de diferentes madres que convivían todos juntos ahí, y realmente era un ambiente muy complicado, muy tóxico, para usar una palabra del momento, ¿eh? La tensión era tan grande, la competencia era tan grande por los favoritismos, por la envidia, por los rechazos. Era un tema tan y tan denso aquello que dice la Biblia que los hermanos de José no le podían hablar pacíficamente, ¿no?
todo un contexto ahí que no vamos a entrar ahora, por lo cual le tenía una bronca a José imposible de bancar. A tal punto que en determinado momento de la historia, los hermanos de José pensaron en matarlo. Pero no, como nosotros decimos ahí, de manera figurada, te voy a matar, ¿no? Lo querían matar en serio. Y llegaron a meterlo adentro de un pozo, de una cisterna seca, y dejarlo que gritara ahí, torturándolo, ¿no? Haciéndolo sufrir, y pensaron, lo vamos a dejar acá, que se muera. Pero después vieron que pasaba una caravana de mercaderes, y dijeron, chame, en vez de que se muera acá, pobre loco, vamos a venderlo como esclavo, y capaz que después nos vamos a tomar una cerveza por ahí. Hicieron eso, lo sacaron del pozo, lo vendieron a esta caravana de comerciantes ismaelitas y se olvidaron de él. Y José, que era un adolescente, que se calcula que tendría unos 16, 17 años, fue arrancado de su familia, alejado de su padre, de todo lo que conocía, de su cultura, de su fe, ¿no? de todos los que estaban en el contexto donde se movía, y llevado a un lugar extraño para trabajar como un esclavo en un país donde no entendía el idioma y donde tenían otra forma de vida y otra religión, otra fe. Pero sobre todo tener que sobrellevar la carga del dolor emocional de haber sido traicionado por aquellos que se suponía que eran los que tenían que defenderlo y los que tenían que apoyarlo, por haber sido traicionado por sus propios hermanos. Y si alguien sufrió alguna situación así, ¿no? Si alguna vez fue ofendido o dañado por una persona cercana que se suponía que tenía que cuidarlo, que tenía que defenderlo, o que podía confiar en él, capaz que puede tener una idea de lo que sintió José, del dolor emocional que podría haber acarreado José. Él pasó muchos años sufriendo porque él había sido traicionado. Llegó a trabajar en un lugar, le empezó a ir bien y de repente otra vez lo traicionan, lo acusan falsamente, lo meten en la cárcel y parecía que era una cadena de desgracias que cada vez le iba peor, a pesar de que él intentaba mantenerse firme y fiel a Dios. Y toda esa situación, todo ese contexto podría haber sido un perfecto caldo de cultivo para que en el corazón de José se generara un profundo rencor, un resentimiento, un odio y un deseo de venganza contra aquellos que lo habían llevado a ese lugar y que le habían generado todo ese sufrimiento. José podría haber generado un odio profundo a sus hermanos y haber vivido toda su vida deseando vengarse, y uno podría decir, bueno, sería normal, podría ser el guión de una película, ¿no? De esos que lo matan y lo dejan medio muerto, pero él no muere, entonces después los persigue, esas cosas que hacen los que hacen películas. Ahora, la historia de José va por otro lado completamente diferente. Y no es que José no tuvo oportunidad, porque a veces uno no se venga porque no puede, ¿no? El que le pega siempre es más grandote, y bueno, nos bancamos porque no tenemos chance. Pero la historia, ¿no?, da un giro increíble, impresionante. Y José se vuelve a enfrentar a sus hermanos, pero en una condición totalmente diferente. Al revés, ya José no es el pobrecito que es patoteado por los hermanos grandotes, sino que José está ocupando el segundo cargo en autoridad de Egipto, que era el imperio más poderoso de la tierra en ese momento. Es el que gobierna toda la tierra, el administrador del faraón, y los hermanos vienen a él como unos pobres campesinos muertos de hambre que están suplicando que les vendan un poco de comida porque la están quedando por una hambre que había tremenda en aquella región. José tenía todos los elementos para poder vengarse, para poder hacerlos sufrir, para que pagaran por todo lo que habían hecho, pero no hizo eso. ¿Qué pasó? Capítulo 45 de Génesis. Es un pasaje profundamente conmovedor. Está bueno, es una cosa linda, creo que se puede hacer cuando uno lee la Biblia, tratar de hacer algún ejercicio de imaginación, ¿no? y de ponerse un poco en el lugar y en el contexto de lo que está pasando. Un poco yo traté de dibujarles un poco cómo habían sido
los acontecimientos antes de llegar a este momento. Los hermanos estaban frente a José. Para ellos era un egipcio sumamente importante. No sabían que era José. Ni se les podría imaginar en ninguno de sus sueños que aquel tipo que dejaron en una caravana para que fuera vendido como esclavo, ahora iba a estar en el lugar más importante de Egipto. Para ellos era un tipo ahí que hablaba en otro idioma. José los había reconocido, sabía quiénes eran y sabía lo que hablaban, porque obviamente José sabía su idioma, les hablaba por medio de intérprete y todavía no se había dado a conocer. No, los hermanos de José no sabían que el que estaba delante de ellos era su hermano. Pero pasó esto, dice, José no podía contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con ellos, con él, al darse José a conocer a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. Y lo oyeron los egipcios, y lo oyó también la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos: ¿soy yo, José? ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque aún estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí. Y ellos se acercaron y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros a posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así que no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decirle así. Así dice tu hijo José: Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Tremenda historia, tremenda historia. Hasta hace un momento los hermanos estaban tremendamente acongojados porque las cosas se les habían complicado. Estaban pensando los egipcios que ellos eran espías que habían venido para espiar la tierra, corrían el riesgo de ir todo preso, de no poder volver nunca más a su familia. Y finalmente José los tranquiliza y les habla de esto que acabamos de leer. Ellos no sabían de qué responder, hasta que empieza José a hablarles acerca de lo que él había llegado a entender después de mucho tiempo. Y me gusta mucho esta historia, es una historia extraordinaria, porque aleja un poco esta idea de realismo mágico del perdón, ¿no? Cualquiera que pueda pensar que perdonar una ofensa es algo que se hace como un trámite y que se hace de un día para el otro, no sabe lo que dice, ¿no? José perdonó a sus hermanos, pero el perdón de José no fue en este momento. El perdón de José a sus hermanos ya había pasado hacía tiempo atrás. José no perdonó a los hermanos cuando los vio. José ya había perdonado a los hermanos antes. Y esto lo podemos ver porque la Biblia nos lo enseña. Un poco antes de todo esto, en el capítulo 41, después de que José es sacado de la cárcel y es colocado en el trono de Egipto, y el faraón le da una esposa, José tiene familia, tiene 2 hijos. Y dice en el versículo 45 del capítulo 41, y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On, y llamó José el nombre del primer hijo, del primogénito, Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y el segundo hijo se llamó Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción, ¿no? José había sufrido cosas muy tremendas en su vida, pero cuando llegó a ese lugar de posición de autoridad y considerando todo lo que estaba pasando, él llegó a comprender cuál había sido el propósito de Dios, no solamente para su vida, sino para su familia y para el pueblo que Dios había prometido formar a través de la familia de Jacob. José había perdonado, ¿no?
El nombre que le pone a su hijo, este Efraín, habla de olvidar. El perdón habla de olvidar, ¿no? Perdonar quiere decir que uno deja de tener en cuenta el mal recibido. No es que uno se olvide de los hechos. Hemos explicado esto otras veces, ¿no? A veces la mente no puede olvidar las cosas que pasaron. Tenemos un recuerdo ahí que no es tan fácil como borrar un archivo de la computadora. Pero el perdón implica que uno puede decidir que ese recuerdo ya no nos dañe el corazón. Ya no me hace daño, porque yo quité esa carga de mi corazón. Y José había hecho eso. José había olvidado. No se había olvidado de todo lo que pasó, ¿eh? Porque ahora cuando vienen los hermanos recuerda las cosas que ellos hicieron. Pero a él ya no le provocaba ningún dolor, ya no le generaba ningún resentimiento ni ninguna sed de venganza. Y cuando José se dio cuenta que una vez que había librado de esa carga dolorosa, emocional, había empezado a disfrutar de las cosas que Dios le estaba dando, ¿no? Una vez que perdonó, una vez que olvidó, empezó a disfrutar de las bendiciones de Dios. No es fácil perdonar, no es decir solamente te perdono, como a veces dicen los niños cuando le decimos pedirle perdón, ¿no? Entonces dice, perdón. Pero no perdona un pomo. Perdonar es otra cosa. Perdonar tiene que ver realmente con una comprensión del corazón de lo que Dios hizo con nosotros. Solamente si nuestro corazón es sanado, podemos perdonar a otras personas. José fue capaz de perdonar porque José fue capaz de entender lo que Dios había hecho. Y de saber que aunque los hermanos hicieron mal contra él, Dios lo había transformado en bien. Qué tremendo este concepto de lo que Dios hace, ¿no? No importa lo que ellos habían hecho, ¿no? Ellos no es que estaban de acuerdo con Dios, y dijeron, nos vamos a mandar para Egipto, lo que vaya esclavo, después vaya a la cárcel. Ellos no tenían ni idea, ellos hicieron el mal, ellos querían perjudicar a José, lo querían matar. Pero Dios, en su gracia y en su soberanía, usó los actos malos de las personas, que en este caso de los hermanos de José, para trazar un plan de bendición para José, para ellos mismos y para todo el pueblo de Dios. Pero todo eso pudo ser realidad, porque al final José fue capaz de perdonar, de traer a su familia a Egipto, a su padre, y de poder continuar como un pueblo que siguió unido, y que después fue liberado por Dios. Eso ya es otra historia. No cabe duda que si tenemos que comparar con el otro, José fue de los que entendió todo, ¿no? José entendió lo que Dios había hecho y por eso fue capaz de perdonar. Y para terminar ya, la pregunta es, para nosotros, ¿en qué grupo vamos a estar? ¿En el grupo de los que no entendemos nada o en el grupo de los que entendemos todo? En el grupo de los que hemos entendido el perdón incomparable, inconmensurable que Dios nos extendió a nosotros, su gracia infinita, y por eso somos capaces de perdonar a otras personas aunque nos ofendan. O vamos a estar en el grupo del hombre que, a pesar de que fue perdonado de aquellos 60 millones de días de trabajo, no podía perdonarle a otro una ofensa pequeña. La palabra de Dios nos desafía. ¿En qué grupo estás? La única respuesta válida no es la que podamos decir verbalmente, porque a todos nos gustaría decir que estamos en el grupo de los que entienden. La única respuesta válida la vamos a poder dar cuando seamos ofendidos y tengamos que perdonar. Quiera Dios que podamos ser como este hombre, como José, que él extendió la gracia de Dios. Había recibido de gracia, dio de gracia. Amén.